José María Velasco, el nacimiento de una nación. La larga lucha por la independencia de México, que duró más de 10 años, dejó al nuevo país desangrado en lo económico, político y social. Y como suele suceder en esos momentos históricos, había muchas visiones de cómo debería ser México, que no se reducían a la lucha ideológica o política, sino que se resolvían en la sucesión interminable de guerras. Así, la lucha entre liberales y conservadores se transformaban de planes a trincheras militares durante casi todo el siglo XIX. Y en ese entorno inestable fue donde se desarrolló el talento del pintor José María Velasco y Gómez Obregón, quien desde niño fue testigo mudo de las azonadas golpistas, la invasión de Estados Unidos y el posterior despojo de miles de kilómetros que transformaron el mapa nacional. También vivió como adulto el ir y venir de planes, sueños y pesadillas políticas desde la invasión francesa hasta el alzamiento de Francisco I. Madero con el Plan de San Luis en 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz. Así, el pintor José María Velasco vivió como estudiante las encarnizadas luchas por las leyes de reforma que impulsaban los liberales y la llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo, apoyado por el ejército francés y el respaldo de los conservadores mexicanos que aportaron su ejército. También fue testigo de primera mano de la expulsión del ejército francés y el fusilamiento de Maximiliano y la muerte del Segundo Imperio Mexicano. Tenía 27 años. José María Velasco, al igual que su maestro el italiano Eugenio Landesio, fueron de los pintores favoritos de la ilustrada corte de Maximiliano durante su reinado. Quizá no por afinidades monárquicas, sino por la posición especial que los pintores tenían dentro de los gobiernos en el siglo XIX por su utilidad en la promoción propagandística de los gobiernos. Por ello, para el joven pintor Velasco, la restauración del gobierno de Benito Juárez representó su primera inserción en la lucha ideológica, ya que los intelectuales liberales se lo hicieron saber, principalmente el escritor Ignacio Manuel Altamirano, por las pinturas que le comisionara la corte de Maximiliano. Es de comentar que ningún liberal puso en duda su talento como pintor. A él le tocó vivir, cuando ya estudiaba en la Academia de San Carlos, les tocó vivir la Constitución de 1857, le tocó vivir la Guerra Civil o Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años, le tocó vivir el Imperio de Maximiliano de Habsburgo, la República restaurada con Juárez y Lerdo de Tejada y todo el gobierno de Porfirio Díaz. Es decir, le tocó sucesos importantísimos y relevantes para la historia de México. Esta época de la República restaurada en este periodo, bueno, lo lógico, Landesio se le quiere quitar su clase porque no firmó su adhesión a las leyes de reforma. En fin, él va a alegar que él es extranjero y que él no se quiere meter en cuestiones políticas, pero en realidad más bien nos parece, ¿no?, que sus convicciones religiosas eran como muy claras, las de Landesio. Y entonces, claro, si él se iba, ¿quién era su mejor discípulo? Velasco, ¿no? O sea, ya de alguna manera se veía claramente que iba a despuntar y que iba a ir más allá de lo que había ido, por ejemplo, Luis Coto, que era el alumno más aventajado antes de que llegara Velasco, ¿no? Con todo que es un artista interesante también. Esto entonces, finalmente las cosas se van a empezar a poner difíciles. No le dan la clase a Velasco como debería de ser. Yo diría que más que con las ideas políticas de Maximiliano, porque en toda la literatura y todos los acercamientos que yo he tenido a la obra de Velasco, nunca encuentro realmente un asidero de ideas políticas muy nítidas. No, yo creo que esta participación en estas sociedades científicas y en todos estos trabajos y exploraciones, es decir, pertenecer a esa élite, lo acercó en este caso lo acercó a Maximiliano, pero no era, desde mi punto de vista, un adicto ni un creyente fervoroso, vamos, no era Miramón. Está narrando
la historia de lo que a él le toca vivir. Naturalmente, en el momento en que el imperio decae, termina, y se empieza a consolidar la república, porque finalmente es a partir de ahí que México verdaderamente se convierte en una república, empieza a registrar los acontecimientos históricos de esa república. Cuando José María Velasco ingresa a la Academia de San Carlos en 1858, vive la implantación de las leyes de reforma. Y aunque él era de pensamiento profundamente católico y no era afín a los liberales, no participó en la política activa. Y él, como estudiante y pupilo de Eugenio Landesio, se concentraba en el rigor académico que le exigía la Escuela Italiana del Paisaje. Pero desde sus primeros trabajos escolares mostró un interés temprano por incorporar lo urbano en sus paisajes. Esta característica de su obra paisajística permite que en ella quede el registro de su temporalidad del momento histórico que vive y comparte con sus semejantes. Esta sensibilidad histórica, quizá política, abre otra forma de mirar sus paisajes, sin que ello haga olvidar la calidad plástica y su originalidad colorística, entre otros valores plásticos, que es el sustento de la grandeza de José María Velasco. La experiencia personal que vive a través de su entorno histórico, José María Velasco la traslada a su quehacer pictórico, como idea, visión, jamás como un interés propagandístico. Y en su camino de maduración como pintor, naturalista y científico, como más adelante se verá, esa sensibilidad histórica está ahí, y se puede explorar en sus obras monumentales y de pequeño formato. En José María Velasco hay esa intencionalidad. No parece un gesto inconsciente. A través del paisaje, Velasco logró representar, ¿no?, estos conflictos políticos, sociales, económicos, culturales, mucho mejor muchas veces que los pintores de historia. Cuando hacemos una lectura de sus imágenes, podemos ver cómo en cada momento él está interpretando y recogiendo situaciones que quizá lo más fácil sería pensar que son hechas para congraciarse con un grupo político, como pudiera ser el citado paisaje de Carlota en su paseo por la Alameda, o la vista de Guelatao. Yo creo que no está ocurriendo una cuestión meramente de complacencia. Está registrando una situación que con gran sensibilidad política ve lo que está ocurriendo y cómo la sociedad se está transformando y da cuenta de esa sociedad. Por ejemplo, tenemos una obra muy famosa que es un paseo por los alrededores de la Alameda de México, donde Carlota con un grupo de jinetes conservados están cruzando la Alameda y podemos ver esa fidelidad casi biológica del árbol, del terraplén, del agua de la fuente, y podemos ver que en el fondo se abre un episodio donde se ve el castillo de Chapultepec. Él quería darnos una historia en la cual, dentro del paisaje que es una obra que no tiene una especie como de guión o de diálogo, no es una obra narrativa, sino contemplativa. Él quiere construirnos una narración. Es decir, Carlota viene de su castillo de Chapultepec por la calzada que construye su esposo, que es la calzada de los emperadores, hoy de Reforma. Al pintar el paseo en la Alameda de Carlota, está dando cuenta de una transformación urbana. Lo mismo va a ocurrir cuando vemos las vistas de la destrucción de conventos o cómo es al momento de las leyes de reforma va registrando cómo esos espacios alguna vez sacros van pasando a manos civiles. Y el gobierno del Porfirio Díaz, muy interesado en que México ya formara parte de como países modernos del mundo occidental, pues invertía mucho en los pabellones de México en las ferias internacionales. Y la obra de José María Velasco siempre estaba presente en los pabellones de México, en las exposiciones universales,
como una cara de la modernidad que el porfiriato quería mostrar en el extranjero. José María Velasco no solo era pintor, era afín a la filosofía positivista. Tenía entre sus intereses un vasto saber e investigación sobre botánica, geología, zoología, arqueología, anatomía, meteorología, historia y óptica. Velasco es seguidor de la filosofía comtiana, que Gabino Barreda había puesto en boga, y además era parte de la visión de las sociedades científicas a las que pertenecía. En ese ambiente liberal de la República restaurada, comandada desde 1872 por Sebastián Lerdo de Tejada a la muerte de Benito Juárez, personalidades como Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Paino, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Vicente Rivapalacio y más tardíamente Justo Sierra trataban de dar un rostro al México de su tiempo. Y José María Velasco desde la pintura hace su propia senda, incorporando todos sus conocimientos científicos a su proceso de creación plástica, que singulariza, hace único el paisaje mexicano, con sus árboles, rocas, lagos, nubes, montañas, perspectivas y sobre todo, con un color propio. El resultado, el Valle de México, plasmado en pinturas monumentales que sintetizan el encuentro de un estilo propio, la culminación de su paleta personal de colores que lo separan de la tradición italiana y europea, así como la de los paisajistas extranjeros que pintaron el México del siglo XIX. Esta identidad plástica del paisaje mexicano aportada por José María Velasco tiene un sentido fundacional para la pintura mexicana, pero también es el sustrato visual que le permite expresar su visión íntima, con una intención y sensibilidad histórica, representar el paisaje del Valle de México como el nacimiento de una nación. Lo que hace Velasco es una serie de valoraciones de los factores de naturaleza. No hace una crítica, sino siempre una exaltación de un país, sobre todo México, ¿no? De su territorio, de su singularidad territorial, de sus bellezas naturales, de la trascendencia de sus ciudades como la Ciudad de México. Momentos y flancos, un objeto natural, como si ese objeto de algún modo estuviese vivo, y casi diríamos metafóricamente, como si se moviese. De este primer Valle de México de 1873, bueno, nos queda clarísimo este lugar de los indígenas dentro del proceso de modernidad, ¿no? Como un sueño del Partido Liberal. Después, en un óleo de 1875, Velasco cambia un poco de estrategia. Lo que hace es representar otros elementos que tratan de dar unidad y cohesión simbólica al cuadro. Integra a una familia, a una mujer y sus críos, sus niños, caminando en una orilla del cerro, en un primer plano, y después ya nos da el Valle de México, una naturaleza protectora, y lo simboliza con esta mujer con su bebé en los brazos y caminando con los demás niños adelante. Es una estrategia que además también tiene que ver con la concepción de la mujer como mujer, ser que educa a ciudadanos, que va a formar a ciudadanos. José María Velasco va a llevar esa tradición a terrenos más insospechados, al punto en que llega a realizar obras donde no está presente el ser humano, que está presente el ferrocarril por la cañada de Metla que va a Veracruz, uno de sus valles de México de 1877, donde no hay un ser humano, sino hay una águila con una presa en la boca. Entonces Velasco de ahí retoma una versión de la fundación de la Ciudad de México, que no es aquella a la que estamos acostumbrados ahora, que es el águila devorando a una serpiente. En esta versión, que también está en las crónicas de Durán, es un águila devorando a un pájaro pequeño. Es otra versión de la fundación de Tenochtitlán.
que aparece en unos códices que retoma de algunas otras crónicas. Y es, bueno, como una mirada más dinámica que nos hace como sentir que estamos volando, se eleva un poquito más la mirada, abarca más espacio. Velasco, con este manejo de la transparencia y de los colores, cada vez se retira un poquito más para abarcar más. Y luego, en la primera parte, en el primer plano, va a tener una águila con un pájaro en el pico, y cerca de esta águila, no el águila en sí, sobre las serpientes, sino cerca de él hay un nopal también. Entonces, bueno, para los mexicanos no se nos puede escapar como esta cuestión simbólica, ¿no?, que representaba pues la fundación de Tenochtitlan, luego era como el símbolo de la Ciudad de México, pero que ya para este momento está funcionando como símbolo nacional, no de la Ciudad de México, ¿no? Y él por su cuenta manda esta obra para la Exposición Universal de París de 1878, que México no tuvo una participación oficial, pero él por su cuenta la manda y vuelve a tener una acogida acogida. El águila y el nopal de alguna manera también van a estar retomados por José María Velasco y van a recoger esa parte mítica, mística de lo que es el ser mexicano. Así que su paisaje, principalmente los grandes panoramas de la ciudad del Valle de México, nos harán a todos sentir que desde este antiplano se desborda una geografía y la naturaleza pródiga de nuestro país, y es ahí donde una cultura como la mexicana se ha desarrollado. Cuando José María Velasco pinta sus famosos paisajes del Valle de México, él había realizado un recorrido por sendas, veredas y montañas de los cerros que aseguraban mejores perspectivas. Era ya un consumado y reconocido naturalista. Ya como estudiante del paisajismo con Eugenio Landesio, tenía que hacer apuntes y dibujos precisos al aire libre, en las que se registraban rocas, ríos, cascadas, montañas, plantas y follajes. Pero José María Velasco iba más allá, pues como un ilustrado que pertenecía a sociedades científicas, además de participar en investigaciones históricas y arqueológicas y expediciones científicas, le enriquecieron su visión del Valle de México. El Valle de México, cuyas perspectivas casi a vuelo de pájaro patentó y que a través del tiempo fue abandonando por problemas de salud que le limitaban sus ascensos, son fruto de sus conocimientos científicos. Pero su conocimiento de los códices y arqueología náhuatl, quizá, le develaron la clave de ver el Valle de México como el ombligo de la nación. En José María Velasco, nada es casual. Era tal la impresión que decían que podían pensar que podían alcanzar la ciudad con solo estirar la mano. Esa inmediatez que se tenía a esta altura era algo que les fascinaba. Y lo mismo los viajeros que llegaban del otro lado del valle decían, es que casi pensamos que está a una pequeña distancia la montaña del otro extremo y no es necesario recorrer una distancia todavía enorme para poder llegar a ellas. Entonces, esto es lo que logra pintar Velasco. Lo que no se entiende es que las características de nuestra atmósfera han cambiado mucho. No solo es la transparencia, sino la nitidez de los colores que en esa época se daba. Porque Velasco lo que logró es graduar con una fineza los colores de tal manera que parecían continuos, lo lejano parecía también cercano. Es algo que ya no podemos percibir ahora. No podemos decir que es la realidad misma. Si él toma el Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel en la Sierra de Guadalupe, vamos a ver que sus estudios de rocas que existen en la realidad y tienen esa textura y esa superficie real. Que sus nubes van a ser del género de nubes, que sus montañas van a tener esa precisión real, pero no todo está de acuerdo acomodado como la realidad. Ellos reacomodan como unas piezas de rompecabezas lo que están viendo para hacer una impresión romántica, idealizada de la realidad. Creo que hay una conciencia, sí, del paisaje,
en la medida en que, diríamos, reitera una forma, diríamos, o una propuesta de representación, ¿no? Recordemos que son célebres sus paisajes, diríamos, de una misma área o de una misma configuración montañosa, desde distintos puntos de vista. Entonces, no se trataba de reproducir la misma, diríamos, la misma toma, la misma perspectiva. Desde muy temprano, desde el siglo XVI, siglo XVII, la idea del Valle de México al momento de la conquista ya está presente. Está presente en las pinturas que dan cuenta del encuentro de Cortés con Moctezuma. Está presente en los primeros planos que dan cuenta del asentamiento colonial, la creación de una nueva nación. José María Velasco no era un diletante de las ciencias naturales. En contrario, era un naturalista en la acepción amplia que se daba en el siglo XIX a los investigadores que hacían estudios científicos. El interés de José María Velasco en la ciencia era genuino y serio, como una forma de descubrir y entender científicamente la maquinaria de la naturaleza, quizá regida por Dios, para lo cual tomó clases de anatomía con el doctor Manuel Carpio. Estudió geología en el Palacio de Minería, así como botánica, zoología, matemáticas y física. Y uno de sus primeros trabajos fue la expedición a Metlaltoyuca en 1865, comisionada por Manuel Orozco Iberra y capitaneada por el ingeniero Ramón Almaraz, en la que participa como dibujante junto con sus compañeros Luis Coto y Rafael Montes de Oca. De esa expedición realiza informes y apuntes que hizo de flora, fauna, hidrografía, sitios arqueológicos y costumbre de los habitantes de la zona. Un año después, en 1866, inicia sus estudios sobre el ajolote que culminarán en 1879. Estudio en el que José María Velasco describe de manera más amplia y con más datos duros los aspectos morfológicos y anatómicos del ajolote. Este estudio le da reconocimiento internacional. Su primer trabajo sobre botánica es un estudio sobre las cactáceas, pero el más famoso es sobre el Ceurus serpentinus, el fruto de la pitaya, que después de ser presentado en su cuerpo científico concluye de manera coloquial: los frutos son muy apreciados en la capital, son objeto de regalo por su rico sabor y la escasez de ellos. Suelen en las pulquerías componer el pulque con este fruto y lo prefieren a la tuna colorada. Cabe mencionar su colaboración en el estudio de la flora del Valle de México, en el que realizó soberbias ilustraciones en las que sintetiza su saber científico con su talento artístico. Además, junto con su hermano Ildefonso, realiza un estudio sobre una planta medicinal de uso corriente, que su hermano denominó Hypnomea triflora, cuyo nombre vulgar es purga de las ánimas, que fue presentado a la Sociedad Mexicana de Historia Natural, de la que José María Velasco fue miembro, secretario, vicepresidente y presidente interino. Estos estudios nos develan cómo la ciencia está entreverada con su pintura, y así lo acreditan sus apuntes y notas en las que bocetaba sus pinturas. El azar no es un factor que se haga presente en su proceso creativo. Esto nos lleva a imaginar cómo concibió las monumentales pinturas del Valle de México, en sus distintas capas de realización, cómo incorpora la naturaleza con sus precisiones científicas, en su significación histórica, antropológica, mítica y la maestría para inventar colores y perspectivas. Y luego, después de la República restaurada, le toca toda esta modernidad de Juárez y del porfiriato, de una explicación racional de las cosas, lo que le llaman el positivismo, el desarrollo de una sociedad mexicana moderna que quiere
tener otra ruta a la tradicional explicación católica y conservadora. Entonces, Velasco no solamente le toca la era de las sociedades científicas, sino también es partícipe de ellas. Velasco es un artista que es el resultado de ese siglo que está viviendo, es el resultado de una ilustración heredada, es el resultado de una voluntad científica, de un deseo de saber y descubrir el conocimiento. Es ilustrador de la revista Anales del Museo Nacional de Etnografía, Historia y Arqueología, y en los últimos años de su vida, ya empezando el siglo XX, trabaja para el Instituto Geológico Mexicano que funda el Porfiriato en su sede junto a la Alameda Santa María la Ribera, con todo lo que tienen que ser conocimientos como geología, vulcanología, paleontología. Y lo que ahí nos plantea Velasco es retoma, en esta misma época, Velasco está trabajando en el Museo de Historia Natural, donde también se comparte la arqueología y el estudio de la botánica, en fin. En esa época él reproducía los códices, le daban ese trabajo para tener más imágenes de los códices y no tener que estar manipulando las versiones originales, y para poder difundirlas y publicarlas. Sí, sin duda, cuando hay algunas dudas muy específicas que se relacionan con no solo con indagaciones orográficas o mineralógicas, sino también arqueológicas, es decir, cómo está integrada, por decirlo así, la propia naturaleza y cómo está inserta también la construcción y la obra humana, ¿no? Sin duda son aspectos que necesitó registrar, ¿no? Que le interesaba registrar. Para Humboldt, por ejemplo, que fue un personaje tan importante en México y que fue leído también por todos los mexicanos, el paisaje era una manera también de hacer ciencia, o sea, el dibujo, la representación de la naturaleza, ya fuera a través del dibujo, de una acuarela, de la pintura, era también otra manera de conocimiento científico. Y esto era una idea muy difundida en la primera mitad del siglo XIX, todo esto antes de Darwin, ¿no? Porque entonces ya va a cambiar totalmente el concepto de la ciencia. Es de algún modo un explorador, es un espíritu científico, como se puede entender, científico en esas épocas del siglo XIX, ¿no? Donde hay una suerte de redescubrimiento de México y su territorio. ¿De dónde venía el gran pintor y naturalista José María Velasco? De una tierra en la que la naturaleza se hace presente con fuertes oleadas de neblina y vientos helados. Temascalcingo, Estado de México, en donde nació en 1840. Y como se lee en su fe de bautismo, recibió los nombres de José María Tranquilino Francisco de Jesús Velasco y Gómez Obregón. Fue el primogénito de Felipe Velasco y de María Antonia Gómez Obregón. Temascalcingo se mueve al ritmo de las estaciones que proveen los designios del medio ambiente y de las cosechas que da la tierra. El agua de los ríos y las cascadas, las montañas y laderas, los bosques y campos roturados pueden ser los mismos que contempló el niño José María Velasco antes de partir con sus padres a la Ciudad de México. Temascalcingo y sus alrededores se presentaban para el niño Velasco como misterios o preguntas sobre la naturaleza y su belleza majestuosa, o solo el goce íntimo que da la contemplación serena a través de los sentidos. ¿Qué se llevó José María de este paisaje? ¿O qué le anunció sobre el mundo su abuelo? Y se dice que el abuelo, bueno, dentro de la leyenda familiar, bueno, de la biografía, no leyenda, pero sí la biografía familiar realizada por María Elena Altamirano Piole, que es descendiente del artista, bueno, se cuenta que el abuelo era afecto a curar, o sea, se le tenía como un poco
como médico, como curandero, ¿no? Dentro de la tradición familiar. Y va a ser el hijo mayor con 5 hermanos. Después, 2 años después de su nacimiento, va a nacer su hermano Ildefonso, y luego 2 hermanos que no están como muy bien situados el nacimiento, que son Ignacio y Genoveva, que mueren en la infancia, y luego va a nacer su hermano Antonio, que va a llevar el nombre de la mamá 10 años después que él, en 1850, y ya nace en la Ciudad de México. Provenía de una familia de clase media, una familia que tenía que trabajar y buscar como los mejores medios para subsistir, pero tampoco era una familia que tuviera muchas penurias, más bien de una clase media provinciana. Él se trasladó a mediados de la década de los 40, todavía cuando estudiaba en la primaria, la familia se trasladó a la Ciudad de México. La Ciudad de México no es una ciudad amable para José María Velasco y sus hermanos. Su padre muere de cólera en 1850, solo un año después de que llegaran a la Ciudad de México. Como primogénito, José María Velasco debe empezar a trabajar. A pesar de que solo contaba con 10 años, lo hace en una tienda de ropa. La vida era difícil y la ciudad vulnerable a las pestes. Pero José María no abandonó la escuela. Era alumno del Colegio Lacastariano de Santa Catarina Mártir, en donde se le despierta el placer de dibujar. Hay que observar que en el siglo XIX el dibujo era una materia importante que se impartía desde temprana edad, como un instrumento para enfrentar con mayor éxito la vida venidera. Y en su caso, sí lo fue. En el siglo XIX y desde finales del siglo XVIII, el dibujo va a formar parte, pues, de la educación general que toda persona debe de tener. Yo siempre les digo a mis alumnos que el dibujo en el siglo XIX funcionaba ahora como las clases de computación, o sea, que todo el mundo cree que sabiendo computación le va a ir un poco mejor en el trabajo o en la vida, ¿no? Así era el dibujo también. Por eso, desde que se fundó la Academia de San Carlos, se tenía, por ejemplo, el tronco común para todos los ramos artísticos era el dibujo, que tenía diferentes etapas. No se encuentran registros sobre dibujos o alguna obra de arte realizada por él, pero es indudable que lo hacía, ya que a los 15 años, cuando termina sus estudios primarios e ingresa inmediatamente a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en su horario nocturno, se dice que bajo los auspicios de Luis Ponce de León. Pero tenía que continuar apoyando la economía familiar, tener un oficio práctico. Vendía rebozos durante el día y durante la tarde-noche era aprendiz de artista. Según algunas crónicas, José María Velasco tomó clases de dibujo durante 3 meses en los corredores de la Academia de San Carlos bajo la tutela del maestro Miguel Mata, hasta que se le dio oportunidad de recibir clases del maestro Juan Urruche. 1855 será un año afortunado para el joven Velasco. No solo por su ingreso en San Carlos, sino porque es la fecha de desembarco del maestro italiano del paisaje, Eugenio Landesio, que será su mentor y compañero de viaje durante casi 30 años. Pero ese año, Velasco no era un alumno pensionado. Tenía que estudiar y trabajar. Quizá soñar. Y a los 15 años, siendo un adolescente, ya está en la Academia de San Carlos. Se va a inscribir a estos cursos nocturnos para dibujo, va a entrar como alumno supernumerario a la Academia de San Carlos y va entonces a pasar por todas estas etapas por las que pasaban tanto los alumnos que iban a ser más tarde artistas como los artesanos, que era primero la copia de la estampa, luego venía la copia del yeso y finalmente el dibujo del modelo al natural. El apoyo de los hermanos de su padre para que su familia viviera en la casa conocida como Baño de los Pescaditos, cerca del Salto del Agua, era porque él seguía vendiendo rebozos en el mercado El Volador. José María Velasco y Gómez Obregón, el alumno más adelantado de Eugenio Landesio, reditúa su primer avance.
En 1858 le otorgan la plaza de profesor en la Academia de San Carlos, en la materia de perspectiva. Eugenio Landesio, nativo de la ciudad italiana de Turín, egresado de la Escuela de San Luca de Roma, impartía clases y transmitía su estilo y, sobre todo, su método de trabajo creativo en la Academia de San Carlos. En esa época, Pellegrín Clave era el director. José María Velasco fue afecto a la visión del mundo al estilo Landesio, que se caracterizaba por sus formas clásicas, visiones tranquilas con figuras humanas para la grandiosidad de paisajes plácidos que mueven a la contemplación activa y que en México enriqueció con algunos elementos costumbristas, pero que esencialmente siempre fue fiel a su estilo europeo. La influencia de Landesio en sus alumnos fue determinante, no solo para José María, sino también para sus compañeros, principalmente Luis Coto y Salvador Murillo, José Jiménez, Gregorio Dumaine, Adolfo Tenorio, entre otros. Y para ellos se escribió Cimientos del artista dibujante y pintor, y la pintura general o de paisaje y la perspectiva. El meticuloso método de Landesio era, además de las enseñanzas de composición, les formaba en travesías y expediciones para dibujar tierra, nubes, flora, fauna y accidentes atmosféricos, exaltando su belleza y cómo se incorporarían posteriormente al trabajar los paisajes, destacando su manejo de la luz dorada y de horizontes rojizos. El estudio les exigía tiempo completo a los estudiantes. Se va a decidir finalmente a entrar a la Academia de San Carlos. Entonces, para entonces él ya tenía 18 años, es un momento un poco tardío, porque en general a la Academia de San Carlos los alumnos, desde que se fundó a finales del siglo XVIII, entraban a la edad de 11 o 12 años, y la etapa de aprendizaje duraba alrededor de 10 años. Es decir, que ya entró un poco grandecito, como otros artistas. José María Velasco en la Academia Nacional de San Carlos tenían una formación bastante estricta, lo cual le tenían que dedicar la mayor cantidad del tiempo posible, ¿no? No era una carrera de 3 años, o una carrera técnica, o un máster de año y medio, sino era una formación que podía llegar a contar con más de 10 años de estar estudiando en una academia de estas. Por lo tanto, los jóvenes, los alumnos de estas instituciones, podían apoyarse en la pensión que la misma institución, al ver su talento, les daba para darles una especie como de salario o de ayuda económica, una especie de beca. 1860 es el año en que José María Velasco logra la pensión que otorgaba la academia a los alumnos más talentosos, a través de un concurso en que gana con su obra El exconvento de San Agustín, que coincide con la llegada del pintor Santiago Rebull como director general de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. No exento de las vicisitudes políticas por los ecos del imperio de Maximiliano, en 1868, José María Velasco fue nombrado profesor de perspectiva, lo que le da una solidez económica que le permite contraer matrimonio con María de la Luz Sánchez Armas Galindo, mujer educada, de tez apiñonada, que contrastaba con el de José María, que incluso fue apresado por confundirlo con los franceses. En esa época, los temas de la plástica en la República restaurada estaban inundados de obra comisionada, con temas religiosos, mitológicos, históricas, retratos o paisajes comisionados por familias pudientes, es decir, la narrativa de la épica histórica y la búsqueda de identidad nacional. Velasco, en contrario, se definió por los paisajes y vistas de la naturaleza al aire libre. No la naturaleza idealizada, sino la real, como lo mostrará su obra presente y futura. Le sigue una larga etapa de exploración de la expresión íntima, no solo de los vaivenes de estilo de academias, de estudios, sino que a través del estudio e investigación de los accidentes meteorológicos de la flora singular de México, de ahuehuetes, tepozanes, follajes,
troncos, cascadas, rocas, montañas, logró el saber y dominio que comulgará con su visión plástica. Obra que nos revela a través de tiempos los espacios que se nos aparecen como inéditos a través de su mirada de pintor, que a través del estudio minucioso del naturalista, que antes que todo fue artista, pintor. Para los estudiosos, quizá la obra de su maestro Eugenio Landesio fue antecedente, pero sin huella, en su monumental paisaje del Valle de México de 1873, visto desde la Sierra de Guadalupe, pleno de madurez estilística y originalidad. No es la narrativa de Bernal Díaz del Castillo ante su asombro de la grandiosidad de Tenochtitlán, pero es su némesis mexicana de una nueva nación. Sigue pintando otras obras que hablan de su estilo personal y de su descubrimiento de un entorno único en lo natural y lo histórico, de la región más transparente. En 1875 pintó nuevamente el Valle de México, ahora contemplado desde el Cerro de Santa Isabel, con una perspectiva más amplia. La luz, la construcción misma de la obra asombra a sus contemporáneos. La vieja Europa ha desaparecido de su visión. Llega el Valle de México en una soberana visión fundacional. El México del momento y el mítico se unen a través de la belleza lejana, de un país que nace. Es la vista del Valle de México, fechado en 1877, titulado México. José María Velasco contemplaba el Valle de México en su serena monumentalidad, muy distinto al paisajismo europeo que dominaba la Academia de San Carlos, que para él se conjugaba en pretérito. La influencia que él tiene en las vertientes artísticas pues va a ser lo que viene de Europa, porque en la Academia de San Carlos pues sobre todo integraban profesores europeos o estaban a la vanguardia de lo que ocurría en Europa. Estando México dentro de un panorama del mundo occidental, Europa y América pues no podía estar fuera en el terreno de los estudios académicos de esas tendencias. Le toca el romanticismo por la influencia de su profesor italiano Eugenio Landesio, que llega a México y a la Academia en 1855. Va a entrar en contacto con todos los profesores de la Academia, con Rebull, que le da clases, con Pina también, pero sobre todo con Eugenio Landesio. Y en realidad Landesio va a ser un artista muy dedicado a sus alumnos, muy dedicado a sus alumnos. Va a empezar clases, va a escribir también varias publicaciones para la enseñanza, o sea, con una finalidad didáctica, la mayor parte de ellas. José María Velasco jamás rehuyó a la modernidad. Era parte de su visión del progreso, de estadios superiores de desarrollo de México. Por ello, podemos ver incorporados en sus pinturas ferrocarriles, haciendas, fábricas que presentaban un México incorporado a los avances tecnológicos del mundo, pero que al mismo tiempo reivindicaba los valores plásticos y culturales de México, que pudo mostrar al mundo en ocasión del centenario de la Revolución Francesa en París, en la Exposición Universal de París en 1889. Los cuadros míos han producido mucho efecto, agrandan bastante y se han sorprendido de ver que en México se pueden pintar estas obras que juzgan de bastante mérito. Mis cuadros han gustado. Todos los elogian y les llaman la atención. Ayer he recibido la condecoración de Caballero de la Legión de Honor. En 1893 concurre a la Feria Mundial de Chicago, a la exposición con la que se festejaba el 4º centenario del descubrimiento de América. También fue a Filadelfia. De algún modo, José María Velasco representa con esplendor la relevancia que tenían los pintores en las cortes monárquicas y los gobiernos republicanos. Podemos decir que los pintores en el siglo XIX tenían una mayor presencia en la sociedad y en los proyectos políticos y culturales de la nación, una mayor presencia que lo que tienen los pintores hoy en día, ¿no? Entonces, podríamos pensar
que tenían una condición más precaria o difícil que en la actualidad, pero yo pienso que al contrario. Es un hombre también moderno cuando se suma y se le encarga que sea representante y sea, como hoy se acostumbra decir, curador en varias ferias mundiales en el exterior, para proyectar, diríamos, muchos aspectos de la realidad y la vida artística mexicana de la época. Sin duda, yo creo que es un hombre moderno. En el Porfiriato se empieza a poner de moda en la segunda mitad del siglo XIX las exposiciones universales. Recordemos la de los 100 años de la Revolución Francesa en 1889 en París, o los 100 años de la independencia de Estados Unidos, la Exposición Universal de Filadelfia de 1776, o la Exposición Universal de París de 1900, o la exposición que festejaba los 400 años del descubrimiento de América en Madrid, la Exposición Colombina de 1892, o la Exposición Colombina de Chicago. Pero al mismo tiempo a Velasco le va a tocar a finales del siglo XIX ver cómo en los episodios ideales para la pintura de paisaje empieza a haber una visión utópica y positiva del progreso, la representación de las presas, de las fábricas de cartón y papel, de las fábricas textiles, de las haciendas pulqueras y sobre todo para lo que la construcción de la vida moderna es fundamental. También vemos como todos los elementos de la modernidad, la representación, por ejemplo, del ferrocarril, la manera en que el ferrocarril ayuda también para transportar como un elemento de progreso y de bienestar, ¿no? Como ayuda a transportar, por ejemplo, en la hacienda de Chimalpa o en la hacienda de Miariterán, como ayuda a transportar el producto, los productos de la agricultura o el pulque en el caso, ¿no? También de la hacienda de Chimalpa. Efectivamente, José María Velasco viene a ser, me atrevería a llamarlo de alguna manera, el eslabón perdido entre lo que es el México que deja de ser colonial, el México que empieza a explorar su existencia como nación y que va a tener también dentro de esa búsqueda el debate entre cómo se va a consolidar como república, con dos intentos de imperios, como un país que ve hacia Europa y quiere ser europeo, o encontrarse a sí mismo como una nación con características propias, con decisiones propias. Y en el ámbito de las artes, Velasco va a ser ese eslabón perdido que va a vincular toda conflicto que hay que dirimir para llegar a ser. Subía los cerros y montañas casi siempre solo y llevaba lupas, pinzas, frascos para animales, libros para plantas, una caja de campo con 3 patas que se atornillaban para hacerla una mesa, con un parasol y banco de 3 patas. Pero antes de iniciar su trabajo diario, leía un salmo, porque decía que estaba ante la obra de Dios. Y así era su rutina antes de sufrir un ataque al corazón que lo privó de las vistas aéreas que le nutrían, sus expediciones a las alturas que le daban las perspectivas privilegiadas. Siguió produciendo con intensidad desde su casa de la Villa de Guadalupe, Hidalgo. A partir de 1905, donde hay óleos del Valle de México y muchas obras en formato de tarjetas postales, donde los ecos del impresionismo no le son ajenos. Muere en agosto de 1912 y fue sepultado en el Panteón del Tepeyac. Aún con el reconocimiento, al final de su vida no le fueron ajenas las estrecheces económicas. Creo que hay distintos puntos de vista. Hay uno que diríamos es el más socorrido, que se le ve como una de las cumbres del arte mexicano, ¿no? Uno de los grandes momentos, y como un artista definitivo, no solo por la calidad y la importancia de su obra, sino por toda una serie de connotaciones que tienen que ver con, diríamos, la historia, con México como geografía singular,
como tesoro geográfico. Es decir, es un Velasco, diríamos, ya dentro de alguna manera del panteón de los héroes, ¿no? Forma parte del panteón de los héroes artísticos. Pero en realidad José María Velasco va a ser un maestro del arte universal, reconocido en todos los tiempos, y siempre va a ser un modelo a seguir por los pintores de paisaje en todo el siglo XX, ¿no? Es sin duda uno de los mejores artistas mexicanos del siglo XIX y en general, digamos, del arte mexicano. No solamente por la calidad de su producción, que es muy vasta y además de una gran calidad, sino también porque creo que en sus paisajes se puede leer como todo este proceso de transformación que sufrió México en el siglo XIX, desde el punto de vista histórico, social, político. José María Velasco logró hacer que el Valle de México se convirtiera en ese motivo de creación, de inspiración para compositores, para literatos, al representar y ubicar a los volcanes, a los lagos, al valle en sí mismo, con sus cúpulas, con sus tolvaneras, en un imaginario que nos decía, esto es México.